Hola nuevamente, gracias por acompañarme en este siguiente capítulo de la serie Viaje por la Biblia. Mi nombre es Jorge Luis García French y como cada capítulo te pido que le des like, claro, si te gusta, y que toques la campanita para que te informen cuando aparece un nuevo capítulo y pues que el señor YouTube sepa que estos videos están siendo de bendición para ustedes. Estamos viajando en la tercera sección en que se divide el Antiguo Testamento. Ya vimos el Pentateuco, los libros históricos y ahora estamos viajando por los libros poéticos. El video anterior viajamos por los libros de Job y de Salmos. Y en este video vamos a viajar por tres libros, los libros de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, los tres fueron escritos por Salomón, el famoso, el sabio rey de Israel. Y a estos tres libros se les suele llamar literatura sapiencial del antiguo pueblo hebreo. Se ha sugerido que el Cantar de los Cantares fue escrito durante la juventud de Salomón, en el caso del libro de Proverbios durante su edad media y en el caso de Eclesiastés durante su vejez, o sea, por el mismo autor, pero realmente tienen enfoques diferentes y esos enfoques diferentes es el tiempo de la vida de el sabio escritor. Vamos a empezar con el libro de Proverbios. El contenido de este libro son un montón de dichos o de frases sabias, generalmente formados en dos líneas que expresan la sabiduría y diversas reflexiones sobre la vida y que fueron escritos, como ya lo mencionamos, principalmente por Salomón. Hubo algunos otros que son por otros autores, pero aquí hay un énfasis en la justicia y en el temor de Dios o en el temor a Dios. El propósito está escrito aquí en Proverbios 1, donde dicen que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el propósito, este es el objetivo del libro de Proverbios. Entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes. ¡Wow! ¡Qué objetivo tan amplio! Y ojo, hay algo adicional. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense, este libro no es para todo mundo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiere decir que es para unos cuantos solamente. El libro se divide en 5 partes. La primera son loas, alabanzas, como quien dice, a la sabiduría en los primeros 9 capítulos. También tenemos específicamente los proverbios de Salomón. Tenemos palabras del sabio, tenemos la colección de los varones de Ezequías y tenemos el apéndice. Y en el apéndice vienen 3 elementos que son palabras de Gur, que son las palabras de Lemuel y algo que tal vez varios ubican, la descripción de la mujer virtuosa. Aquí lo tenemos, vienen por capítulos estas 5 secciones en que podemos dividir el libro de Proverbios. A continuación vamos a hacer una breve comparación entre el libro de los Salmos que vimos la clase pasada y el libro de Proverbios. Empezamos primero con que el libro de Salmos realmente tienen un propósito de enfocarse en la vida devocional, mientras que el libro de Proverbios son más aplicables a la vida práctica, la vida diaria. Salmos enciende el corazón en los santos, en los apartados y en los piadosos que son afectos a elevar su corazón a Dios precisamente. En cambio, el libro de Proverbios hacen que el rostro resplandezca ante los hombres mediante una vida prudente, discreta, honrada, pero útil al mismo tiempo. Y finalmente, en el libro de Salmos se muestra el amor hacia Dios, mientras que en Proverbios se muestra el amor práctico hacia el hombre. Entonces, en el libro de Proverbios es realmente una colección amplia de preceptos morales que buscan orientar tanto a los padres, obviamente a las mamás, a los hijos,
a los siervos de las familias, pero también a las altas esferas, a los magistrados, a los reyes, a los civiles en todos los países. Proverbios contiene más sabiduría práctica que todas las filosofías de los griegos o de los romanos, y por supuesto que sobrepasa a los escritores modernos. La enseñanza clave del libro de Proverbios es esta: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Eso está en Proverbios 9:10. El temor de Jehová, el respeto, el adorarlo, el verlo hacia arriba, es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Busca a Jehová. ¿Quieres ser inteligente? Pídeselo al Santísimo. Pasamos ahora al libro de Eclesiastés. El contenido es un tanto cuanto difícil de entender porque nos presenta la oscura filosofía de una persona que intentó encontrar paz pero lejos de Dios. Pero al final de todo esto se da cuenta de lo inútil de sus esfuerzos. El libro concluye en que la única solución posible a los misterios de la vida es la que se encuentra en temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fíjense, esto es la sabiduría, temer a Dios y guardar sus mandamientos. El tema del libro es complejo, nos presenta una serie de cosas que nos recomienda no hacer, no llevarlas a cabo. El libro demuestra el vacío que se produce en nosotros cuando intentamos vivir para nosotros mismos y con la única intención de darnos satisfacción, de darnos gusto, sin tener en cuenta ni las necesidades de los demás o a Dios, que realmente es nuestro hacedor. Sin embargo, si nos damos cuenta de cómo no debemos vivir, entonces tendremos una idea bastante clara de lo que sí debemos hacer y nos ahorraremos los sufrimientos de derrochar la vida. La clave de este libro son dos expresiones, dos frases: vanidad de vanidades y lo que sucede bajo el sol. Al final del día, el autor concluye que todo es vanidad. Eclesiastés es una ilustración de la insuficiencia e inutilidad de todo tesoro terrenal, buscando inducir a los hombres a dos cosas, principalmente a hacer tesoros en el cielo y a buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque es allí donde está Cristo a la diestra de Dios. Y es ahí donde vemos la gente que busca acumular riquezas y demás. Su corazón no siempre es el más contento, no siempre es el más feliz. Ya dijimos que tanto Proverbios como Eclesiastés fueron escritos por Salomón. El primero durante la primera parte de su reino, o sea, realmente cuando andaba con Dios, y el segundo, Eclesiastés, durante la última parte de su reinado, cuando el pecado ya le había alejado de Dios. En el libro de Proverbios, Salomón expresa una nota de gozo, de contentamiento, cuando medita en las bendiciones de la sabiduría divina, de estar cerca del Señor. Claro, todavía andaba con Dios. Sin embargo, en el libro de Eclesiastés ya entendemos o escuchamos una nota de tristeza, de desaliento, de perplejidad al ver el fracaso de la sabiduría natural. Recordemos, Salomón era muy sabio, muy inteligente, pero todo esto no le servía realmente para resolver los problemas humanos y obtener la felicidad. Salomón, con todas sus riquezas y su sabiduría, empieza una investigación por la verdad y la felicidad, pero lejos de Dios. Y el resultado de esta investigación se expresa en Eclesiastés por medio de la repetida frase: todo es vanidad o vanidad de vanidades. La palabra vanidad aquí significa vaciedad, indignidad, que no tiene valor alguno. Y Salomón aprendió la siguiente verdad que resume el tema completo del libro: que sin la bendición de Dios, la sabiduría, la posición social y las riquezas
no satisfacen. Antes, por el contrario, traen fatiga y traen decepción. En Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. Amigos, insisto, de nada nos sirve la riqueza y la fama si en tu vida no guardas los mandamientos de Dios, porque al guardar la palabra de Dios nos permite recibir la bendición de poder gozar la vida aquí en el mundo, con poco, con mucho, porque de Dios viene el contentamiento. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del millonario que no puede dormir por miedo de que lo vayan a asaltar o que lo vayan a secuestrar, de que le roben todos sus tesoros? Sin embargo, de Dios viene el contentamiento de lo que te ha dado. Y Dios también da la capacidad de administrar cuando es mucho, o tal vez no tenemos esa capacidad, pero tenemos lo necesario para reconocer que proviene de Dios. En estos libros hay muchos versículos interesantes, pero hay uno que es el versículo favorito de una persona que yo en lo particular aprecio mucho, y está en Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, y así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amigos, ¿cuánto tiempo invertirá un perfumista en terminar su obra? No tengo la más remota idea, pero debe ser un trabajo arduo, detallado y largo. Pero si al final de esto olvida taparlo y le cae una mosca, todo se echa a perder. Y así, una pequeña locura puede echar a perder una vida completa de quien es estimado como sabio y honorable. Esto es, amigos, no podemos bajar la guardia. Puede que toda tu vida hayas hecho cosas buenas, supongamos. Sin embargo, siempre necesitaremos la ayuda de Dios para guardar sus mandamientos. Esto es, siempre tenemos que estar alertas y tomados de la mano de Dios. Y finalmente pasamos a Cantar de los Cantares. El libro trata acerca del amor entre Salomón y una mujer sulamita y consiste en una serie de cantos, de allí la designación del texto, el Cantar de los Cantares. Es un fragmento, sencillo, pero conmovedor, que describe el anhelo de dos amantes que ansían estar juntos, de las luchas a las cuales se tienen que sobreponer, de los tiernos sentimientos que despierta el amor y el gozo que se encuentran los amantes al estar juntos. Tal vez ningún otro libro de la Biblia se ha prestado a tanta controversia como este libro del Cantar de los Cantares, porque la interpretación natural acepta el poema que está aquí escrito como un relato que está destinado a exaltar el amor conyugal físico, pero como una de las grandes bendiciones de Dios a la humanidad. El autor, así como toda la Biblia, aprueban el amor físico dentro de una relación legítima. Podemos ver con esto, al hacer una comparación entre Proverbios 7, porque allí el tema es el hombre necio que es seducido por una ramera. Y en contraste con la nefasta inclinación hacia la mujer fácil, el autor de Proverbios recomienda gozarse con entusiasmo en el amor y en los encantos de la propia esposa. En Proverbios 5:15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio gozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¡Wow! ¿Qué forma tan poética, tan hermosa de hablar del amor físico en la pareja! Y cómo nos invita a no derramar nuestras fuentes por las calles con cualquiera, con una ramera. En una época como la nuestra, donde la pornografía está completamente deshumanizando el sexo, el mensaje de Cantar de los Cantares es más necesario que nunca. Grábame como un sello
sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Amigos, Dios creó el sexo, Dios creó el amor para que lo disfrutemos dentro de un contexto preciso, dentro de un contexto adecuado. ¡Qué maravilla! ¡Qué Dios tan misericordioso! ¡Qué Dios tan amoroso tenemos! En el Nuevo Testamento encontramos también este mensaje que es acorde con el Antiguo Testamento y está en Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si el amor humano es tan fuerte como la muerte, de acuerdo a Cantares, no podemos menos que deducir que el amor divino, reflejado en Jesucristo y comparado en Efesios con el amor del esposo hacia la esposa, es aún mucho más fuerte. Todo tiene un propósito. Se fijan en esta increíble relación o interrelación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, a continuación vamos a ver el famoso video de The Bible Project Español. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción, así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor, lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida, y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia.
Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría. Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos, estos 2 grupos de discursos, del Padre y de la señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y, de hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, 2 grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo.
Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad. Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora Sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios. Finalmente, amigos, espero que les haya gustado el video. Algo que insistimos, aprende textos, memorízalos para que tengas la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. Y vamos a cerrar precisamente el video de hoy con este texto. Ojalá se lo puedan aprender de memoria. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Que tengan una buena semana.